glaucoma en el especialista responde. Por ejemplo, vamos a tratar de dilucidar a qué edad se puede presentar, cuáles son las principales causas. Y para eso estamos con el oftalmólogo de la Clínica Alemana y la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, Pablo Romero, que nos acompaña en el estudio. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y partir con eso. ¿Cómo es que se produce el glaucoma? ¿Por qué? Bueno, el glaucoma es una enfermedad que es multifactorial. Las causas en realidad no están determinadas en la gran mayoría de los pacientes, pero el glaucoma más frecuente tiene una variedad importante de factores de riesgo. Y esos son los factores de riesgo que en el fondo predisponen a tener esta enfermedad. Doctor, vamos a ver la primera gráfica, señor director, por favor, para hacernos una idea. ¿Cómo va perdiendo la visión una persona que tiene glaucoma? Es decir, hoy por hoy uno podría decir que tiene un perímetro de visión amplio y esto es lo que va ocurriendo de acuerdo a las distintas etapas. Claro, esto es más o menos lo que ocurre. Esto es en una persona con visión normal, una persona con una etapa temprana donde se empiezan a borrar sectores, digamos, más bien periféricos. Después, en etapas un poco más avanzadas, estos sectores empiezan a avanzar y finalmente la persona termina con una visión que es más bien central y el resto de la visión se pierde. Doctor, ¿pero no hay una sintomatología, algo duele, algo que uno se pueda dar cuenta de por qué esto le está ocurriendo? Claro, lamentablemente ese es el problema del glaucoma. Todas estas etapas ocurren en forma muy silenciosa, ocurren en varios años. O sea, esta persona de aquí a acá probablemente pasan 2, 3, 4, hasta 10 años pueden pasar. Y como el principal factor de riesgo es la presión, tampoco produce síntomas. La presión no duele cuando aumenta en el ojo. Entonces, en general, las personas consultan cuando ya están en etapas avanzadas. Señor director, si nos puede mostrar la segunda gráfica y justamente vamos a ver ahí cuál es la diferencia entre un ojo normal y un ojo que tiene ya un glaucoma importante. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que ocurre entre uno y otro? Claro, el nervio óptico es una especie como de cable, ¿cierto?, que conecta el ojo con el cerebro. Este es un nervio óptico normal, donde vemos que al centro tiene una excavación que nosotros llamamos, este es el examen del fondo de ojo de una persona sin glaucoma. En cambio, lo que vemos acá es que el nervio óptico pierde todas las fibras y se ve esta excavación que acá es bastante más pequeña, mucho más grande. Y todo este agrandamiento que ocurre es debido a la pérdida de las fibras del nervio óptico que finalmente son los que se traducen en los síntomas. Doctor, vamos a estar hablando de la sintomatología, de los factores, pero vamos de inmediato a ver cuáles son las preguntas que tiene usted. La calle pregunta. Mi nombre es Claudio. Quisiera hacer una consulta. Sí, tener la presión ocular alta es necesariamente un síntoma de glaucoma. Sí, esa es muy buena pregunta. En realidad, tener la presión alta es el principal factor de riesgo para tener glaucoma, pero no es igual a tener glaucoma. De hecho, hay muchas personas que tienen la presión alta intraocular y no necesariamente desarrollan glaucoma y viceversa. Hay personas que tienen la presión del ojo normal o incluso baja y desarrollan glaucoma. Hola, mi nombre es Nora y quisiera saber si existe más de un tipo de glaucoma y si que uno afecta más que el otro. También muy buena pregunta. En general, el 60% del glaucoma es un glaucoma primario, cuya causa es multifactorial, pero existen otros glaucomas, que son los secundarios, y en ese grupo hay un montón de causas traumáticas, ¿cierto?, inflamaciones intraoculares, causas de distinto tipo, uso de medicamentos, fármacos, etc. Y estos glaucomas se llaman secundarios. Hola, buenas tardes, soy Karina, y mi pregunta es: si mi padre está diagnosticado con glaucoma y yo no padezco de esa enfermedad, ¿es posible que mis hijos puedan padecer de glaucoma? Bueno, la herencia en el glaucoma es muy importante, pero su herencia es multifactorial. No es solamente un gen y es una herencia que llamamos compleja. Por lo tanto, sí puede ser que, aunque ella no tenga glaucoma, no se haya diagnosticado con glaucoma, sus hijos sí puedan desarrollar glaucoma, dado que su papá tuvo glaucoma. Hola, mi nombre es Carlos Fuentes. Quería consultar si es que existe algún tratamiento para el glaucoma y si es que es reversible. Bueno, tratamiento hay hoy día. El tratamiento principal va dirigido a disminuir la presión intraocular y principalmente, o el paso número 1, es con gotas o también puede ser con láser. Y en realidad el glaucoma, la evolución natural es que progresa. No existe el tratamiento va dirigido a detener la enfermedad.
pero no es una enfermedad que sea reversible. Este daño que vimos, esta pérdida del campo visual, no se recupera. Doctor, tenemos una pregunta que nos va llegando a través de las redes sociales. Por Twitter, en este caso, siempre los invitamos a que nos escriban con el gato o hashtag El Especialista Responde. Le pregunto, mientras podemos ponerlo aquí a pantalla completa, nos escribe Janet Durán. Mi familia paterna dice sufre de glaucoma, en este caso la abuela y el papá. Yo tengo problemas de astigmatismo y miopía, uso lentes de contacto. Mi pregunta, ¿puede entonces que se me desarrolle glaucoma? Bueno, ella tiene varios factores de riesgo. El primero es el antecedente familiar, que es uno de los más importantes. Después está la miopía, que también es un factor de riesgo, el astigmatismo no. Y si a eso después le sumamos la edad, que es mucho más frecuente después de los 40 o 50 años, probablemente nadie va a saber si va a tener o no glaucoma, pero definitivamente tiene más factores de riesgo y debería controlarse. Doctor, revisemos la última gráfica que tenemos preparada justamente que habla sobre estos factores. Y cuando hay un historial familiar, ¿se debería hacer una prevención? ¿Se debería hacer exámenes desde una edad en adelante? Sí, en general el glaucoma es una enfermedad que afecta a personas mayores de 40 años en general. Pero si existen antecedentes familiares, el control debería iniciarse mucho antes, ojalá a los 30 años. Y como les digo, como no produce síntomas, el control significa ir al oftalmólogo, tomarse la presión intraocular, revisar la anatomía del nervio óptico y eso principalmente. En el caso, por ejemplo, de Janet, ella tenía los antecedentes familiares, no sabemos la edad que tiene, pero nos imaginamos que podría tener más de 40 años y tiene además el factor entonces de la miopía que también incide en aquellas personas. Personas diabéticas, doctor, ¿tienen que tener mayor resguardo también? Bueno, los pacientes con diabetes tienen otro tipo de glaucoma, que es un glaucoma particular de ellos, que se llama glaucoma neovascular y es un glaucoma secundario. Afortunadamente, los pacientes con diabetes se controlan un poco más frecuentemente el fondo de ojo, van al oftalmólogo más frecuente y el diagnóstico se hace más precoz. Pero definitivamente podría ser un factor de riesgo también. Doctor Romero, muchísimas gracias por haber respondido a nuestras consultas. Gracias a que esté muy bien, buenas tardes. Ya.